Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta sesión virtual, a esta nuestra última clase del curso de biología, la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de ciencia y tecnología, en esta oportunidad para desarrollar el curso de química con los estudiantes de sexto grado. Agradeciendo siempre a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos ha dado, jóvenes, de estar este año en contacto a través de esta plataforma y poder desarrollar nuestros aprendizajes. Agradeciendo a cada una de ustedes haberme dado la oportunidad de poder desarrollar este curso de química, lo cual les agradezco. Hemos experimentado una experiencia de conocernos a través de esta plataforma y esperemos pues de que hayamos alcanzado nuestras metas. Entonces, de todo ello, agradecer siempre a Dios. Como decimos, estamos iniciando nuestra última sesión en el curso de química. Vamos a iniciar esta sesión, jóvenes, conociendo el propósito. Como siempre, ustedes saben que toda sesión tiene un porqué de nuestra clase, ¿correcto? Entonces, vamos a conocer. El propósito de esta sesión, queridos estudiantes, es que ustedes, al término de esta sesión, deben estar en la capacidad de conocer y a la vez reflexionar sobre las consecuencias que está teniendo la contaminación ambiental en nuestra vida, en estos cambios, en estas circunstancias en las que estamos viviendo. En estos momentos nos encontramos pasando por una pandemia, lo cual nos ha imposibilitado poder seguir desarrollando nuestras actividades como lo veníamos haciendo anteriormente. Y todo ello será también consecuencia de la contaminación ambiental que estamos ocasionando. Entonces, al término de esta sesión, ustedes, jóvenes, van a conocer cuáles son las actividades humanas que están contaminando nuestro planeta. Y a la vez tenemos que reflexionar si es correcto o es incorrecto. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión siempre recordándoles, por favor, que para poder lograr estos propósitos, ustedes tienen que tener a la mano su material de trabajo, sus libros y todo lo necesario para poder cumplir este reto, este propósito. Muy bien. Tema 27. Vamos a iniciar con el tema 27, que es la contaminación ambiental. Hemos escuchado hablar constantemente, jóvenes, de lo que estamos contaminando. Hemos empezado y venimos escuchando que el cambio del clima que estamos experimentando, los huaicos que se están presentando, la escasez del agua, y hasta la presencia tal vez de muchos virus, bacterias que nos están atacando, van a ser resultado de la contaminación, de ese maltrato que estamos dando a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente. ¿Correcto? Entonces, vamos ahora a entender en sí qué es contaminación ambiental. Se denomina contaminación ambiental a la presencia de ambientes, a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, a cualquier agente físico, químico o biológico, o bien a una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que han pueden ser nocivos para la salud. Aquellos agentes
o combinación de estos agentes que van a atentar o que van a causar daños nocivos a la salud o al bienestar de la población. ¿Correcto? Entonces, si hay algún agente, si hay alguna actividad, si hay algo que está dañando a nuestro ambiente, a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, se está llamando agente contaminante. Y ello provoca lo que es la contaminación ambiental. O bien que pueda ser perjudiciales para la vida animal o vegetal o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. ¿Correcto? Por ejemplo, el hacer ruido. Vivimos al costado de una discoteca, por decir, y que todos los días en las noches hacen una fiesta y hacen un sonido. Esa es una contaminación ambiental. Es un agente que está perjudicando la tranquilidad, está perjudicando nuestro descansar normal. Es un agente contaminante. Si es que salimos a la calle y nos cruzamos con los autos, nos cruzamos con de repente, ¿Los camiones? los medios de transporte motorizados, los cuales van a eliminar humo, y nosotros estamos pasando por ahí, ese es un agente contaminante. Esos carros que están botando humo ya deben desaparecer. Y ya se ha reglamentado que tienen que desaparecer porque son agentes contaminantes. ¿Ya? Son los que van contaminando nuestro ambiente. Entonces, ¿qué es contaminación ambiental? Se denomina entonces contaminación ambiental a la presencia de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, que contamine el lugar donde estamos. Las formas y concentraciones de estas pueden ser nocivas para la salud, para la seguridad o para el bienestar de una población. En ese caso, son agentes contaminantes. Pueden dañar a la persona, pueden dañar a un animal, pueden dañar a un vegetal, pueden impedir el desarrollo normal de nuestras actividades o impedir de repente perjudicar los lugares de recreación, etc. Todo ello es una contaminación. Muy bien. La contaminación ambiental es también la incorporación de cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo o que puedan afectar la salud o la higiene o el bienestar del público. Entonces, también se va a llamar contaminación ambiental, jóvenes, cuando vamos a incorporar, ¿no?, algunas sustancias, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, o las mezclas de estas que puedan alterar desfavorablemente las condiciones naturales. Por ejemplo, nuestro medio ambiente, ¿no? Pregunten a los abuelitos, pregunten a su mamá, ¿cómo era antes? Acá en Lima era bien notorio los cambios de estaciones. Llegábamos al mes de diciembre y ya estábamos con los politos, con los shortcitos por el calor que hacía, ¿no? En la sierra se notaba clarísimo los cambios de estaciones. Pero ahora miren, estamos en verano ya. ¿Y cómo está el clima? Nublado, todavía hace frío. No se vive ese ambiente de verano o el calor que era característico. ¿Debido a qué? A que se está incorporando a nuestro medio ambiente sustancias que están alterando desfavorablemente nuestras condiciones naturales. Por eso a ello también se llama contaminación ambiental. Entonces, contaminación ambiental es cuando puede haber un agente físico, químico, biológico que altere normalmente nuestro medio natural
o cuando se incorpora sustancias líquidas, gaseosas, sólidas, que alteran nuestras condiciones naturales, que alteren nuestro medio ambiente, que pueden dañar nuestra salud, pueden dañar la higiene, pueden dañar el bienestar del público. Eso es contaminación ambiental. Ahora, vamos a hablar de algunos agentes contaminantes. Los agentes que están dañando grandemente a nuestra naturaleza y que de repente son las causas para tener estos climas o estos cambios notorios en nuestra naturaleza, digamos, en nuestros climas, en nuestras estaciones. Dentro de estos agentes contaminantes vamos a mencionar primeramente al dióxido de carbono. El dióxido de carbono generalmente se origina en los procesos de combustión. Y hemos hablado que es una combustión, ¿no es cierto? Una combustión es es quemar. Cuando se libera ese gas contaminante, que es el dióxido de carbono. Nosotros quemamos algo, quemo la basura, quemo los papeles, quemo una llanta, estamos eliminando el dióxido de carbono. Entonces, al quemar algo, como producto tenemos el dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces, dice, se origina en los procesos de combustión de las producciones de energía, de las industrias, de la calefacción doméstica. Se cree que la acumulación de este gas está aumentando considerablemente la temperatura superficial terrestre y está ocasionando los desastres ecológicos. Las fábricas que están eliminando esos gases al medio ambiente, al momento que nosotros quemamos la basura, al momento que nosotros, ahora ya viene Navidad y vamos a empezar a reventar los juegos artificiales. Cohetes. Los cohetes, las bombardas. Están haciendo sus movilizaciones y están quemando las llantas. En esos momentos estamos siendo también partícipes de la producción de este gas. Es un gas venenoso, es un gas que está dañando, es el gas que está alterando la temperatura del ambiente. Es por eso que nuestros nevados están deshielando. Es por eso que nuestros osos polares están en estado vulnerable. Porque ya no encuentran un hielo sólido para poder vivir, están que se ahogan. Porque la temperatura de nuestro planeta está aumentando gracias a este dióxido de carbono que estamos eliminando al medio ambiente. Entonces, el dióxido de carbono es el primer agente contaminante. Se produce cuando quemamos algo. Es por eso que no debemos quemar nada. ¿Correcto? Y también cuando nosotros respiramos, estamos eliminando el dióxido de carbono, porque dentro de nuestro cuerpo, y hemos estudiado en biología, se realiza una combustión de los alimentos para producir energía. Y por ello eliminamos dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono que nosotros eliminamos no es tanto como lo que eliminan las fábricas cuando queman algo, o cuando quemamos la basura, o cuando quemamos una llanta, etc. ¿Correcto? Entonces, el primer agente contaminante, el dióxido de carbono. Segundo agente contaminante, el monóxido de carbono. ¿Será lo mismo el monóxido que el dióxido? No. No. No, si ustedes se dan cuenta, en el dióxido, como su mismo nombre lo dice, hay 2 oxígenos. En el monóxido hay un solo oxígeno. Son sustancias diferentes. El monóxido de carbono, jóvenes, también se va a producir por quemar, la combustión. Pero ya hemos hablado de combustión completa y combustión incompleta, ¿correcto? Cuando hemos hablado de reacciones. El monóxido de carbono se produce en las combustiones incompletas. En cambio, el dióxido de carbono se produce en las combustiones completas. ¿Correcto? Combustiones completas. Estas combustiones incompletas, en particular,
¿no? Las refinerías de petróleo y los vehículos de motor. Cada vez que un carro funciona, cada vez que una moto está funcionando, cada vez que un motor está funcionando, ya sea de un carro, ya sea de una fábrica, de una moto, etcétera, y produce monóxido de carbono, está contaminando. Las refinerías de petróleo son los que producen mayor cantidad de monóxido de carbono. Y todo lo vierten al ambiente. Los vehículos tienen unos tubos de escape por donde están eliminando una cantidad de humo. Ese humo es monóxido de carbono, que también es un gas venenoso, tóxico. Las personas que viven cerca de los lugares donde hay muchos carros se están contaminando por este gas, monóxido de carbono. Parece ser que este gas altamente nocivo puede afectar la estratosfera, que es una de las capas de nuestra atmósfera. ¿Correcto? Tanto el dióxido de carbono como el monóxido de carbono se elimina al ambiente. Se elimina a la atmósfera y los va contaminando. Ahora, el azufre, el dióxido de azufre. ¿Ustedes han escuchado hablar del dióxido de azufre? El dióxido de azufre, el humo proveniente de las centrales eléctricas, de las fábricas, de los automóviles y del combustible de uso doméstico, contiene a menudo ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico produce el dióxido de azufre, que también se elimina, mira, al medio ambiente. Las centrales eléctricas, para producir la luz, funcionan las centrales eléctricas. Las fábricas, los automóviles, la combustión del uso doméstico, ya sea el gas, el querosene, lo que usamos para poder cocinar, contiene a menudo ácido sulfúrico, lo cual produce, pues, el dióxido de azufre. El aire, así contaminado, agrava las enfermedades respiratorias, corroe los árboles y los edificios de piedra caliza. ¿Ustedes saben qué es la piedra caliza? Son piedras parecidas a lo que son el mármol, ¿no? Miren que el mármol es algo tan duro que este gas los puede afectar, los puede dañar. Y afecta también a algunos textiles sintéticos. Entonces, ya conocemos 3 agentes que se vierte a nuestra naturaleza y que son contaminantes. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Ahora vamos a hablar del óxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno son producidos por los motores de combustión interna, los aviones, los hornos, los incineradores. Por ejemplo, ahora han muerto muchas personas con el COVID. Y al inicio, ¿los enterraban? No, no los enterraban. ¿A dónde lo llevaban? A incinerar, a esos hornos, porque decían que el virus tenía que quemarse para que pueda morir, ¿no? La mayoría de las personas han sido quemadas. Entonces, han funcionado estas empresas de incineradores. Y al incinerar han vertido gran cantidad de óxido de nitrógeno al medio ambiente. Los aviones, para que puedan funcionar, ellos eliminan óxido de nitrógeno cuando está funcionando el motor de un avión, cuando está desplazándose de un lugar a otro. El uso de fertilizantes excesivo, ¿no? Los abonos, los pesticidas,
¿no? Lo que usan los agricultores para poder proteger sus cosechas. Produce óxido de nitrógeno. Los incendios de bosques, las instalaciones industriales, forman el smog en grandes cantidades. Por eso que cuando vamos a la calle, vayan a la avenida Bancay, a ver, pasen la mano por las paredes, van a ver que en las paredes se encuentran hollín. ¿Qué es ese hollín? Es el smog, ¿no? Y ese smog es lo que se está respirando también y está llegando a nuestros pulmones. Es por eso que muchas personas están sufriendo de cáncer al pulmón, porque a veces estamos respirando mucho smog. En las grandes ciudades, por ejemplo en Abancay, como les decía, ¿no? Se presenta, se forma el smog y pueden causar grandes infecciones. El óxido de nitrógeno. ¿Correcto? Miss, tu audio se desactivó. Uy, de verdad, gracias. Ahora vamos a hablar del calentamiento global. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno de aumento de la temperatura media global de la atmósfera y de los océanos. Calentamiento global. Miren, jóvenes, nuestro planeta Tierra tiene una temperatura adecuada, una temperatura en la que era indicada para poder desarrollarse la vida y todo lo que existía en nuestro planeta, incluyendo nuestros nevados, incluyendo nuestros Andes, nuestras montañas. Ticlio antes estaba cubierto de hielo. Era unas vistas panorámicas muy hermosas. Cuando uno viajaba a la sierra, a lo menos yo recuerdo, lo más esperado para mí era pasar por Ticlio, porque podía ver los nevados, podía ver los hielos. Cuando salían de fiesta o terminaban quinta de secundaria, los chicos buscaban viajar a Pastoruri, a Huaraz, para poder escalar los nevados, para poder resbalarse de los nevados, para poder armar su muñeco de nieve. Todo ello existía gracias a una temperatura adecuada que tenía nuestro planeta. Pero a causa de estos agentes contaminantes que hemos mencionado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de azufre, nuestro planeta se está calentando, está aumentando su temperatura, está cambiando la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces ya nuestro planeta ya no tiene la temperatura de antes. Es por ello que se está descongelando nuestros nevados. Ahora pasamos por Ticlio y es raro ver hielo. Generalmente ya no hay, solamente cerros oscuros, porque el hielo quema y la roca se quemó con el hielo que existía. Ahora ya no hay hielo. ¿Todo por qué? Porque nuestro planeta está aumentando su temperatura y nuestros nevados, nuestras cordilleras, nuestros Andes están amortiguando esa temperatura. Ellos se están derritiendo, porque lo contrario, nosotros estaríamos ya de repente llegando a temperatura de 40 grados de temperatura en Lima o en otros lugares. Y estaríamos de repente muriendo deshidratados, etc. Nuestros nevados, nuestras cordilleras están amortiguando este calor. Pero también está aumentando el nivel de agua del mar. Y eso hay que tener presente. ¿Correcto? Entonces, este fenómeno de aumento de temperatura se llama calentamiento global. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causas antropogénicas o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto de invernadero. ¿Alguien sabe qué es el efecto invernadero? ¿Han escuchado de repente qué es el efecto invernadero? A ver, ¿alguien me puede decir? Yo sé, Miss,
creo que es cuando la capa de dióxido de carbono no deja salir los rayos solares y se quedan dentro de la corteza terrestre. Muy bien, Eder. Eso es el efecto invernadero. Nosotros sabemos de que nuestro planeta está cubierto por una capa, como lo dijo Eder, y esa capa es una capa del CO2, dióxido de carbono. Normalmente que nosotros eliminamos en la respiración y que las plantas también eliminan cuando hacen el proceso de respiración. Esa capa rodeaba nuestro planeta, pero solamente esa capita de CO2. Al incrementar toda esta contaminación, estos gases contaminantes que acabamos de mencionar, esa capa se ha engrosado. Entonces, esa capa es como un vidrio que está rodeando a nuestro planeta, como si que nuestra Tierra está metida dentro de una caja de vidrio. Permite el ingreso del sol, del calor, pero esa capa no va a permitir que pueda salir ese calor. Se queda ahí. Entonces, a ese efecto se le conoce como efecto invernadero. Este fenómeno se refiere, dice, a la absorción de ciertos gases atmosféricos, principalmente el agua, seguido por el CO2, el ozono, de parte de la energía que se suele emitir, como consecuencia de haber sido calentados por la radiación solar. O sea, estas sustancias van a empezar a actuar como consecuencia de que nuestro planeta está absorbiendo más calor y más calor y más calor. Nuestra capa de ozono se está dañando. El agua se está agotando. ¿Correcto? Y sigue aumentando la capa de CO2. Entonces, calentamiento global se refiere cuando nuestro planeta está captando calor, pero ese calor se está quedando dentro del planeta. Es como que, ¿qué pasaría? Miren, ese ejemplo poníamos acá en el colegio. ¿Qué pasaría si nosotros que estamos sentados en el aula, nuestra aula lo vamos a trasladar al centro de un desierto? ¿Correcto? Pero nosotros vamos a estar dentro del aula, pero esa aula va a tener techo, paredes y piso de vidrio. ¿Se imaginan cómo estaríamos nosotros al mediodía en el centro de este desierto? Absorbiendo calor, ¿no? Estaríamos quemándonos, estaríamos sudando, porque la temperatura interna dentro del aula estaría altísima y no llegaría ni siquiera el aire, porque esa capa o esas paredes de vidrio lo estarían evitando. En esa situación está llegando nuestro planeta. A eso se llama efecto invernadero. Dentro de nuestro planeta está calentándose, está acumulando calor y ese calor no puede salir. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, en esta parte estamos hablando de los agentes contaminantes. Hemos hablado del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del dióxido de azufre y óxido de nitrógeno y lo que es el calentamiento global. Muy bien. Ahora vamos a la parte de desarrollo de nuestro libro. A ver, ¿a qué se denomina contaminación ambiental? Estamos diciendo que la contaminación ambiental se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico y biológico. Ya, a eso se conocen como agentes. Muy bien, entonces ahora vamos a responder la segunda pregunta. Y me dice, la contaminación ambiental se produce por la presencia de ¿qué agentes? Me hizo una pregunta, ¿solo puedo poner el símbolo o el nombre completo? Como tú lo entiendas, Roosevelt, si tú vas a entender símbolos al momento que tú vas a estudiar, puedes usar símbolos, pero yo te recomendaría que utilices la palabra completa para que lo puedas entender, ¿ya? Entonces decíamos físicos,
Agentes físicos. Físicos, biológicos y químicos. Correcto. Físicos, biológicos y químicos. ¿Correcto? Ya está. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2. ¿Nada más? Ah, ya, correcto. CO2. CO2. Correcto. ¿Qué agentes contaminantes se produce por la combustión de los vehículos motorizados? Monóxido. Monóxido, ¿no? Monóxido de carbono. ¿Cuál es su símbolo? ¿Cuál es su símbolo? CO. Muy bien, el CO. Seguimos, 5. ¿Qué agentes contaminantes se produce por la combustión de aviones y por el uso excesivo de fertilizantes? Óxido de nitrógeno. Correcto. Óxido de nitrógeno. Muy bien. 6. Ah, ya está ella. ¿En qué actividades humanas se produce el óxido de nitrógeno? ¿En qué? En el uso excesivo de fertilizantes. ¿Qué más? Y en el vuelo de aviones, ¿no? Ahí se produce más el óxido de nitrógeno. 7. ¿Qué fenómeno se origina por el aumento de la temperatura y de la atmósfera y de los océanos? Calentamiento global. Calentamiento global. Ya, pero esa es la, ya. Pero ¿qué efecto en sí es? Efecto invernadero. Correcto. Acá te está Efecto preguntando- invernadero. El fenómeno es correcto, es el calentamiento global, lo cual produce el efecto invernadero. El efecto invernadero. Ya, a ver, terminen de copiarlo, por favor. Muy bien, continuamos. 8. Me dice, ¿qué efecto produce el dióxido de carbono en el hombre y en su entorno? Enfermedades respiratorias, deterioro de los edificios de piedra caliza y destrucción de algunos textiles, ¿no? 9. ¿Qué compuesto químico se representa con la siguiente fórmula? ¿Cómo se llama? Dióxido Dióxido de de carbono. carbono. El Dióxido dióxido de carbono, ¿no? Es el dióxido de carbono. Muy bien. 10. Nombra los principales agentes contaminantes del medio ambiente. Dióxido CO2. de carbono. ¿Ya? El CO2. CO2, CO2. O2. O2, No, CO. SO, NO, no. NO. Monóxido NO. de nitrógeno. ¿Ya? Ustedes le ponen el nombre. Si se corta, nos conectamos nuevamente, jóvenes. Mando el link. Muy bien. Seguimos. Sigo practicando. Nombre de la siguiente compuesto. ¿Cómo se llama? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Muy bien. Otro. ¿Qué agente contaminante se produce en los humos de las fábricas y de los automóviles? SO2. SO2. ¿Cómo se llama su nombre? Y dióxido de... Dióxido de azufre. Correcto. El dióxido de azufre. ¿Cuál es el principal efecto que causa el Efecto calentamiento? invernadero. Efecto invernadero. Efecto Correcto. invernadero. El Efecto efecto invernadero. El otro, es un agente contaminante del medio ambiente. CO. 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 Correcto. El CO.
Bien. Nivel intermedio. El aumento de la temperatura de la atmósfera Calentamiento terrestre global. y de los océanos origina el fenómeno llamado Calentamiento correcto. global. Calentamiento global. Porque ese fenómeno de efecto. Y ya está. Fórmula o la fórmula química del monóxido de carbono. CO. El CO. 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 Correcto. CO. CO. ¿Qué produce la contaminación ambiental? Enfermedades en la piel y vías respiratorias. Claro, las enfermedades. ¿Solamente eso? ¿Crecimiento de las plantas? No, todas. No, todas. ¿de animales también? No. No. ¿Aumento de no. agua en los ríos? ¿Crecimiento de las plantas? Al contrario, la contaminación ambiental evita que las plantas crezcan, se están Esa solo la destruyendo. sé. Más que Eso todo lo es sé. enfermedades de la piel y las vías respiratorias. Muy bien. Pero yo oí que gracias al calentamiento global los hielos se derriten y gracias a los hielos aumenta el agua y puede haber tsunami. ¿Sí? ¿Pero el engorde de plantas, o perdón, engorde de animales se dará? No. No se No. da. Se puede dar algunas, pero principalmente se va a dar enfermedades de la piel. Ahorita está causando, por ejemplo, esta contaminación está destruyendo la capa de ozono. Y la capa de ozono nos protege sobre las radiaciones. Porque las plantas no van a crecer tanto, así que los animales se van a volver más flacos. Claro, entonces no solamente no pueden ser todos, solamente enfermedades de la piel y vías respiratorias. Todo va en ¿Qué cadena. población es afectada por la contaminación ambiental? Todas. Todas. Ahí Todas. y todas, ¿no es cierto? Las plantas, los animales y nosotros también. Nivel avanzado. Es un agente contaminante formado por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Dióxido de CO2. carbono. El CO2. El CO2. Muy bien. La tareita me lo van a mandar. Ahora nosotros pasamos a la contaminación ambiental número 2. Vamos a hablar de la otra parte de la contaminación, que es la destrucción de la capa de ozono. ¿Correcto? Y todo va en cadena. Justamente la parte que nos afecta bastante a lo que es el cáncer a la piel y las vías respiratorias. Entonces, en este momento voy a mandar nuevamente el link para poder conectarnos y trabajar esta partecita, que es la destrucción